Audio Jungle. La sucesión en Grecia. ¿Cómo se heredaba antiguamente en Grecia? Para hablar del origen de la sucesión en Grecia, es necesario precisar que este concepto es muy distinto al que conocemos hoy en la actualidad, ya que antiguamente todo operaba en base al derecho de propiedad. En Grecia, el derecho de propiedad privada era conocido y practicado desde la más remota antigüedad y básicamente se centraba en tres puntos importantes: la religión doméstica, la familia y el derecho de propiedad en sí. Regla para determinar la herencia. En Esparta estaba prohibido severamente vender las tierras. ¿Por qué? Para las familias griegas el hogar era muy valioso y por tanto debía conservarse y preservarse de generación en generación. Por lo que bajo esa concepción se creó una simbología religiosa sobre la propiedad de la tierra. ¿Por qué? Porque en dicho lugar se ubicaban las tumbas de los miembros de la familia, es decir, que los restos de las familias eran enterrados en el subsuelo, por lo que los futuros herederos se veían en la obligación y en el deber de realizar anualmente una ceremonia al culto de los muertos, siendo la religión doméstica heredada de varón en varón y el hijo como continuador natural y obligado al culto. Asimismo, este heredaba los bienes, es decir, las tierras. Es necesario precisar que si bien es cierto que las tierras eran heredadas por el hijo, este no era una voluntad del padre, sino por la propia religión. Para dar en herencia las tierras no era necesario realizar un testamento, ni asimismo la aceptación ni el rechazo del heredero, ya que la continuación de la propiedad y del culto era una obligación. Esta regla de la propiedad era muy injusta, pues la hija no recibía herencia alguna del padre por la propia regla general del culto, ya que esta herencia se transmitía de varón en varón y la regla de la herencia era que el culto tenía que seguir. Entonces la hija no era considerada apta para continuar con la religión paterna, puesto que, al casarse, renunciaba al culto del padre para adoptar el del marido y por tanto no podía poseer derecho alguno de la herencia. El testamento. Como se mencionó, antiguamente no era necesario heredar a través de este. Sin embargo, con la creación del testamento aparece una nueva institución del oikos, es decir, el derecho a la propiedad, cuyo diseño se contribuyó con las reformas de Solón, la cual permitió la capacidad de testar y resolvió los problemas del orden hereditario cuando no existía un heredero varón, dándose por consiguiente las siguientes excepciones. Las excepciones a la regla son tres, empezando por la siguiente. La mujer podía casarse con un heredero aun cuando éste fuese su hermano, con tal de que no fueran hijos de la misma madre. En segundo lugar, si el padre tenía una sola hija, éste podía adoptar a un hijo y darle por esposa a su propia hija, y así ésta puede heredar. Como tercera y última excepción, si no existía ninguna de las circunstancias anteriores y el padre moría sin haber dejado un testamento, la ley podía disponer que el pariente más cercano fuera el heredero, con la obligación de que éste se casara con la hija del autor de la sucesión. Si el heredero se encontraba ya casado, éste tenía que divorciarse y casarse con su pariente. A modo de conclusión, no fueron las leyes quienes garantizaron el principio del derecho de la propiedad, sino fue la religión. La religión prescribe que los bienes y el culto de cada familia sean inseparables y que el cuidado de los sacrificios recaiga siempre en quien reciba la herencia.